Cierra los ojos. No tienes que hacer nada ahora mismo. No tienes que recordar el día que pasó ni pensar en el día que vendrá. Lo único que necesitas en este momento es dejar que tu cuerpo se hunda despacio en el lugar donde estás. Siente cómo el peso de tus piernas cede hacia abajo, cómo tus hombros se aflojan, cómo tu mandíbula, sin que te des cuenta, se ha estado apretando todo el día y ahora puede soltarse. Inhala lentamente. Cuenta conmigo. 1, 2, 3, 4. Ahora exhala, más despacio que la inhalación. Deja que el aire salga sin prisa, llevándose con él cualquier cosa que todavía sostengas de este día. Las conversaciones que no terminaron bien, las tareas que quedaron sin hacer, las preguntas que no tienen respuesta esta noche. Otra vez, inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Y exhala todo el camino hacia afuera, hasta que los pulmones estén casi vacíos y haya un instante de quietud total antes de que el siguiente aliento llegue por sí solo, sin que tengas que pedirlo. Tu cuerpo sabe respirar. Ha sabido hacerlo desde el primer segundo de tu vida. No necesitas controlarlo esta noche, solo observarlo, solo seguirlo. Esta noche voy a llevarte a un lugar que existe en el techo del mundo. Un lugar donde el aire es tan delgado y tan frío y tan silencioso que parece hecho de otra sustancia diferente al aire que respiramos aquí abajo. Un lugar donde la nieve no cae, sino que simplemente está, siempre, desde hace siglos, cubriendo las montañas más altas de la tierra con una blancura que no tiene fin. Voy a llevarte al Tíbet. No al Tíbet de los mapas, ni al Tíbet de las noticias. Al Tíbet de hace siglos, cuando los monasterios se construían en las laderas de montañas que ningún ejército del mundo podría escalar con facilidad. Cuando los monjes vivían en comunidades que el tiempo parecía haber olvidado. Cuando el viento que cruzaba los pasos de montaña había viajado desde el centro de Asia sin encontrar nada en su camino que lo detuviera. No tienes que hacer nada, solo escuchar, solo respirar, solo dejarte llevar hacia esa blancura tranquila y esa altitud serena donde el ruido del mundo no llega. Comenzamos. Imagina que estás en un camino. No un camino de asfalto ni de piedra bien trabajada. Un camino de tierra compacta por miles de años de pisadas. Un camino que sube, siempre sube, serpenteando por una ladera de pendiente suave que se vuelve más pronunciada a medida que las horas pasan y el horizonte se aleja hacia abajo. El suelo bajo tus pies es seco y polvoriento en la superficie, pero firme debajo, congelado a pocos centímetros de profundidad, incluso en los meses más cálidos del año. Cada paso produce un sonido suave y crujiente, como el sonido de la nieve vieja cuando alguien camina sobre ella. A ambos lados del camino, la hierba es corta y pálida. No el verde brillante de los prados de tierras bajas, sino un verde grisáceo, casi plateado. La hierba de las alturas, que ha aprendido a vivir con poca agua, poco oxígeno, pocas semanas de templanza antes de que el frío regrese. Hay flores pequeñísimas entre la hierba, flores que uno no esperaría encontrar a esta altitud. Flores diminutas de color azul intenso y amarillo pálido, que solo existen porque la vida, cuando se le da la oportunidad, siempre encuentra la manera. El cielo sobre ti es extraordinario. A esta altitud, el cielo no es el cielo que conoces. Es más oscuro, más azul,
Un azul que en las horas de mediodía se acerca al azul del lapislázuli, esa piedra semipreciosa que los artistas del Tíbet han molido durante siglos para hacer el pigmento con el que pintan los mantos de los budas en las paredes de los templos. Un azul tan saturado y profundo que miras hacia arriba y sientes vértigo, como si el cielo fuera una profundidad y no una altura, como si pudieras caer hacia él. Las nubes, cuando las hay, son nubes de altura, largas, delgadas, dispuestas en filas paralelas como si alguien las hubiera peinado con un rastrillo gigante. Se mueven con lentitud visible. Puedes seguir su movimiento si te detienes y miras durante suficiente tiempo. Y cuando el sol las atraviesa desde atrás, desde el oeste en las tardes, se vuelven de un color entre rosa y naranja y dorado que no tiene nombre exacto en ningún idioma. Subes. El aire se adelgaza a medida que subes. No lo notas de golpe. Lo notas en la manera en que tus pulmones tienen que trabajar un poco más con cada respiración, en cómo el corazón late con una ligereza que no es debilidad, sino adaptación, en cómo cada aliento parece más puro, más limpio, como si el aire de aquí abajo siempre hubiera tenido algo dentro que no deberías estar respirando, y solo ahora, a esta altitud, el aire fuera verdaderamente aire. El frío también crece con la altitud, no el frío húmedo y penetrante de los inviernos de las ciudades. Este frío es seco, es limpio, llega en oleadas cuando el viento sopla desde el norte. Y en esas oleadas hay algo que huele a hielo muy antiguo, a glaciares que llevan miles de años acumulando nieve en las cimas que ves en el horizonte, a un planeta que existía antes de que los humanos supieran que existían. Y entonces, doblando una curva del camino, donde la ladera se hace más empinada y las rocas grises afloran a través de la hierba escasa, lo ves. El monasterio. No aparece de golpe, aparece gradualmente, como si la montaña lo fuera revelando poco a poco, con la misma paciencia con que lo construyeron los monjes que vivieron aquí siglos antes de que tú llegaras. Primero ves el color, un rojo oscuro y terroso, el color del óxido de hierro mezclado con arcilla, el color que los monjes han usado durante siglos para pintar las paredes exteriores de sus edificios sagrados, porque ese color, en la vastedad blanca y gris de las montañas, dice: aquí hay vida, aquí hay un lugar humano en toda esta inmensidad. Luego ves la forma. Los edificios son rectangulares y compactos, con paredes que se inclinan ligeramente hacia adentro a medida que suben, más gruesas en la base y más delgadas en lo alto. Una forma que los tibetanos aprendieron a usar, porque resiste el viento mejor que una pared vertical, porque distribuye el peso de la nieve sobre los tejados, porque lleva siglos demostrando que funciona. Las ventanas son pequeñas y escasas, no por falta de habilidad constructiva, sino porque el calor es un bien precioso aquí arriba, y cada ventana es una puerta por donde ese calor escapa. Sobre los tejados planos, ondeando en el viento frío, hay banderas de oración, cientos de ellas, miles, tiras de tela de colores, rojo, verde, azul, blanco, amarillo. Los 5 colores que en la cosmología budista tibetana representan los 5 elementos y las 5 direcciones y las 5 familias de Budas. Las telas están impresas con mantras, con plegarias, con textos sagrados que el viento lee en voz alta cada vez que las agita. En el pensamiento tibetano, cuando el viento mueve una bandera de oración, la plegaria impresa en ella se eleva hacia el cielo y se expande en todas las direcciones, llevada por el mismo aire que mueve las nubes y que ha cruzado los Himalayas desde el sur y que llegará a la estepa de Mongolia por el norte antes de mañana. El sonido de esas banderas
Es el primer sonido que escuchas del monasterio antes de llegar a sus puertas. Un susurro, un crujido suave y rítmico que no es exactamente música, pero que tiene la cualidad de la música. Una repetición, una cadencia, un ritmo que cambia con el viento, pero que siempre regresa a sí mismo. Te acercas. El camino se hace más estrecho en los últimos cientos de metros antes del monasterio. A tu izquierda, una hilera de ruedas de oración de metal colocadas en un pasamanos de madera pulida por miles de manos que las han girado con el paso de los siglos. Cada rueda contiene en su interior un rollo de papel donde está escrito miles de veces el mantra más sagrado del budismo tibetano: Om Mani Padme Hum. Y cada vez que la rueda gira, ese mantra se envía al mundo tantas veces como palabras haya en el rollo, multiplicadas por las vueltas que la rueda ha dado desde que fue instalada aquí, hace 200 años, o 500 años, o más. Pasas la mano por las ruedas al caminar. Cada una gira con un impulso suave y produce un sonido metálico suave, casi musical, que se suma al susurro de las banderas. Hay algo profundamente satisfactorio en ese movimiento de la mano sobre las ruedas, en la manera en que cada rueda gira bajo tus dedos, con una resistencia exactamente suficiente para hacerte sentir que hay algo allí, que hay un mecanismo, que hay intención. Llegas a la puerta del monasterio. La puerta es de madera oscura, casi negra por los años y el humo y las manos que la han tocado. Tiene tallados en ella diseños geométricos y florales que se entrelazan en patrones que los ojos podría seguir eternamente sin encontrar el principio ni el fin. Sobre el dintel, en tibetano y en sánscrito, hay caracteres pintados en oro que ya han perdido parte de su brillo, pero que en la luz de la tarde todavía relucen suavemente, como brasas que se niegan a apagarse. La puerta está abierta. Entras. Lo primero que te llega es el olor. El interior del monasterio huele a mantequilla de yak quemada. Las lamparillas que iluminan los santuarios tibetanos no usan aceite de oliva ni cera de abeja como en otros lugares del mundo. Usan la mantequilla clarificada de la yak, el gran animal de las alturas, la vaca de los glaciares, cuya leche es más rica y más grasa que cualquier otra porque necesita serlo para sobrevivir el invierno tibetano. Esa mantequilla, cuando arde, produce una llama suave y de un color ligeramente anaranjado, más cálido que el blanco del aceite, y produce también ese olor que es imposible de confundir con ninguna otra cosa: oleoso, ligeramente animal, con una nota dulce y ahumada que se queda en la ropa y en el pelo durante horas después de salir. Mezclado con ese olor está el incienso. El incienso tibetano es diferente al incienso de la India o al incienso de Japón. No tiene la dulzura intensa del sándalo ni la agudeza del almizcle. El incienso tibetano está hecho de plantas de altura, de hierbas aromáticas que crecen solo por encima de los 4000 metros, de cortezas y resinas recogidas en los valles protegidos del viento. Su olor es más fresco, más vegetal, con algo mineral, algo que recuerda a la tierra después de que nieva por primera vez en otoño. Y debajo de todo eso, el olor de la piedra fría y el del polvo antiguo. Los muros del monasterio tienen 1 metro de grosor y contienen dentro de ellos el frío de los siglos. Incluso en verano, cuando el sol del mediodía calienta las fachadas exteriores hasta hacerlas casi calientes al tacto, el interior permanece fresco. Es una frescura diferente a la de los templos egipcios, que también son frescos. Esta tiene algo de cueva, de lugar donde el tiempo no cambia, donde el ritmo del mundo exterior no llega. Avanzas por un corredor.
Las paredes del corredor están cubiertas de pinturas. No pinturas en marco, colgadas de clavos. Pinturas directamente sobre la piedra revocada. Pinturas que forman una sola composición continua que se extiende sin interrupción desde el suelo hasta el techo y de una pared a la otra, vuelta tras vuelta del corredor, como si toda la superficie vertical del monasterio fuera una sola página enorme de un libro que los monjes han estado escribiendo e ilustrando durante siglos. Las figuras de las pinturas son Budas y Bodhisattvas, los seres iluminados que en la tradición tibetana han alcanzado el despertar, pero han elegido permanecer en el ciclo de las existencias para ayudar a todos los seres a liberarse. Cada figura tiene su postura propia, su color propio, sus atributos propios. Uno sostiene una flor de loto, otro un cuenco de limosnas, otro un fajra, el rayo de diamante, que simboliza la naturaleza indestructible de la mente iluminada. Los colores de las pinturas son extraordinarios. Azul lapislázuli, ese azul imposible de las alturas. Rojo cinabrio, profundo y cálido. Oro que ha perdido su brillo, pero que en la luz de las lamparillas de mantequilla recupera algo de su fulgor original. Verde de malaquita molida. Blanco de cal. Cada color fue preparado con una meticulosidad que hoy nos parece casi incomprensible. Los pigmentos molidos durante horas en piedras de moler, mezclados con cola animal y con clara de huevo, aplicados en capas sucesivas que tardaban días en secar antes de que se pudiera añadir la siguiente. Los monjes que hicieron estas pinturas no las firmaron. En muchas tradiciones del arte mundial, la ausencia de firma indicaría que el artista era considerado un artesano anónimo. Aquí es diferente. Aquí la ausencia de firma es intencional y sagrada. El acto de pintar estas figuras no era expresión personal, era una práctica espiritual. Cada pincelada era también una oración. Cada hora pasada en el andamio, frente a la pared húmeda, era también meditación. El resultado importaba, sí, porque la imagen terminada ayudaría a los monjes y a los peregrinos a visualizar la realidad de los seres que representaba. Pero el proceso importaba igual o más. Sales del corredor a un patio interior. El patio es cuadrado y tiene en el centro un árbol. Un árbol enorme y viejo, tan viejo que nadie sabe cuándo fue plantado, tan viejo que las leyendas del monasterio dicen que ya estaba aquí cuando los fundadores llegaron, que el árbol eligió este lugar antes que los monjes, y que los monjes construyeron el monasterio alrededor de él, porque entendieron que donde un árbol crece así, solitario y persistente, hay algo que merece ser habitado. El árbol es un enebro de montaña. Su tronco tiene la textura y el color de la piel de un anciano, surcado de arrugas profundas, de un gris marrón que cambia según la luz, con parches donde la corteza se ha desprendido y dejado al descubierto la madera interior de un rojo oscuro, casi púrpura. Las ramas se extienden en todas las direcciones sin simetría, retorcidas por décadas de viento dominante desde el norte, esculpidas por el frío y la nieve en formas que ningún escultor humano habría tenido la paciencia de crear. En las ramas del enebro hay más banderas de oración, y colgados de algunas ramas, pequeños cilindros de metal parecidos a las ruedas del corredor de entrada, y tiras de tela blanca, las katas, las bufandas de seda ceremonial que los tibetanos ofrendan a los seres sagrados, y a los maestros, y a los lugares especiales. Una manera de decir, reconozco que esto es más grande que yo. Ofrezco lo que tengo. Paso aquí con humildad. Alrededor del patio, bajo los pórticos que dan sombra incluso en los días de sol intenso de verano, hay monjes sentados. No todos hacen lo mismo.
Algunos tienen libros de plegarias abiertos sobre las rodillas y sus labios se mueven en una recitación silenciosa, tan rápida que las palabras se funden en un murmullo continuo. Otros sostienen cuencas de meditación, cuencos de metal que, cuando se frotan con un bastón de madera en círculos, producen una nota sostenida y pura, que vibra en el pecho y que los practicantes usan para anclar la atención en el momento presente. Otros simplemente están sentados, con los ojos entrecerrados, en una quietud tan completa que si no fuera por la columna recta y la respiración visible, no sabría si duermen o meditan o habitan algún estado que no tiene nombre en los idiomas que conoces. No te ven. Eres el visitante invisible de siempre. Eres el testigo que el tiempo permite cada cierto tiempo. El observador silencioso que puede estar en este patio sin perturbarlo, porque no tiene peso en este mundo. Siéntate bajo el enebro. El suelo de piedra del patio es frío incluso a través de la ropa, pero no es un frío desagradable. Es el frío de la piedra sólida, la piedra que ha acumulado siglos de días y noches, y que guarda en su interior una temperatura que no es la de hoy, sino la media de todos los días que han pasado sobre ella. Es el frío de lo permanente en un mundo de cosas pasajeras. Desde donde estás sentado puedes ver el cielo. El cuadrado de cielo que el patio enmarca es de un azul tan oscuro y tan limpio que parece casi irreal. Una nube pequeña y blanca cruza ese cuadrado de un borde al otro mientras la observas, moviéndose con una lentitud perfecta, sin prisa, sin destino aparente, siendo simplemente lo que es. Ese movimiento de la nube, esa lentitud, esa ausencia de urgencia, es lo que el monasterio enseña con cada una de sus superficies, con cada uno de sus rituales, con la manera en que los monjes caminan por los corredores y se sientan en los patios y recitan sus plegarias. El tiempo aquí no corre, el tiempo aquí fluye. La diferencia es más grande de lo que parece. En el mundo que conoces, el tiempo corre, porque siempre hay algo al final del corredor al que hay que llegar. Una reunión, una fecha límite, una lista de cosas pendientes que se acorta durante el día solo para volver a crecer durante la noche. El tiempo que corre siempre te lleva a alguna parte, y siempre hay culpa si no llegas. El tiempo que fluye no lleva a ninguna parte en particular, solo pasa, como el río pasa, como la nube pasa, y tú estás en él, siendo llevado, sin que nadie te exija que nades más rápido. Los monjes de este patio han aprendido a través de años de práctica y de la guía de maestros que a su vez aprendieron de maestros que aprendieron de maestros, que se extienden hacia atrás en cadena ininterrumpida durante siglos, que el tiempo que fluye no es tiempo perdido, es tiempo vivido. Es la única forma en que el tiempo puede verdaderamente habitarse. Escucha. En el patio hay varios sonidos superpuestos, como instrumentos en una orquesta que no está tocando una pieza compuesta, sino simplemente sonando. El murmullo de los labios que recitan. El sonido de los cuencos cuando alguien empieza un nuevo ciclo de frotamiento. El viento en las banderas sobre el tejado. Ese crujido suave y rítmico que ya escuchaste en el camino y que aquí es más cercano, más presente. El sonido de los pasos de un monje joven que cruza el patio en diagonal llevando una bandeja con tazas de té. Los pasos son suaves y rápidos, los pasos de alguien que ha aprendido a moverse sin hacer ruido, a ocupar el mínimo espacio sonoro posible. El té es otra cosa que llega antes de ser visto. El olor del té de mantequilla de yak es casi tan característico como el olor del incienso, salado y graso y caliente. Un olor que a los recién llegados al Tíbet les parece extraño, incluso desagradable, porque el cerebro espera que el té sepa a té,
a la infusión amarga y vegetal que conocen, y en cambio recibe algo que sabe más a caldo, a nutrición, a algo diseñado para calentar el cuerpo desde adentro, en un ambiente donde el frío no es una molestia ocasional, sino una condición permanente del mundo. Los monjes reciben sus tazas sin interrumpir lo que hacen. Sostienen la taza entre ambas manos, la calidez de la cerámica pasando a las palmas, y siguen recitando o siguen meditando con la taza en las manos, integrando este pequeño acto cotidiano en el flujo de su práctica. No hay pausa para el té. El té se convierte en parte de la meditación. Eso también es algo que el monasterio enseña, que no hay diferencia entre la práctica formal y la vida cotidiana, que hervir el agua y lavar los cuencos y barrer el corredor y preparar el incienso son actos tan sagrados como sentarse en meditación con los ojos cerrados, siempre que se hagan con la misma atención, con la misma presencia, con la misma intención de no estar en otro lugar, sino exactamente donde se está. Cuando el sol comienza a bajar hacia el horizonte del oeste, la temperatura en el patio cae de manera perceptible, no gradualmente, sino en escalones. Cada vez que el sol desaparece detrás de una nube o detrás del borde del tejado, el frío llega inmediatamente, como si hubiera estado esperando justo fuera del alcance de los rayos. Y cuando el sol vuelve, el calor regresa también, pero un calor más tenue, más oblicuo, el calor de la tarde que ya sabe que está de paso. Los monjes del patio se levantan, recogen sus libros y sus cuencos y desaparecen uno a uno por las puertas que dan a los corredores interiores. No hay señal visible que los convoque, no hay campana que suene, ninguna voz que llame. Parece que todos han sentido al mismo tiempo que el patio ha cumplido su función por hoy y que es hora de moverse hacia adentro. Solo el enebro permanece, indiferente al frío y al calor, como lleva siglos siendo indiferente a ambos. Síguelos adentro. El corredor interior al que entras lleva a la sala de reuniones del monasterio, el espacio más grande del edificio, el corazón del lugar. La sala es alta y oscura, y está iluminada únicamente por cientos de lamparillas de mantequilla dispuestas en filas sobre altares bajos que se extienden a lo largo de las paredes. Cada lamparilla es una pequeña taza de bronce con un pico desde el que emerge una mecha sumergida en mantequilla fundida. La llama de cada lamparilla es pequeña y casi perfectamente quieta, salvo por un temblor mínimo cuando alguien pasa. Pero cientos de esas llamas pequeñas juntas producen una cantidad de luz sorprendente, una luz cálida y parpadeante que convierte las pinturas de las paredes en algo vivo, que hace que las figuras de los Budas parezcan moverse cuando la llama tiembla. En el centro de la sala, sobre una tarima baja, hay una estatua de Buda Shakyamuni, el Buda histórico, sentado en la postura de meditación que se llama la postura del loto, con las piernas cruzadas y las manos superpuestas en el regazo, la palma derecha sobre la palma izquierda, los pulgares levemente tocándose, formando un óvalo que los textos describen como el gesto del equilibrio, el gesto que dice que la mente está en reposo, que no está persiguiendo ni huyendo de nada, que simplemente es. La estatua mide quizás 2 metros de altura y está hecha de bronce dorado, un dorado que en la luz de las lamparillas parece encendido desde dentro. Los rasgos del rostro son los rasgos canónicos del arte tibetano, una sonrisa que no es exactamente una sonrisa, más bien una expresión que los artistas budistas llaman ecuanimidad. Ese estado en que la alegría y la tristeza existen, pero no arrastran, en que el mundo es visto con claridad sin que esa claridad produzca angustia. Alrededor de la estatua, sobre el altar principal, hay ofrendas, boles de agua limpia, renovados cada mañana.
Flores de plástico, porque aquí arriba las flores reales no crecen en los meses de frío. Fruta cuando hay. Tormas, esas esculturas de mantequilla y harina tostada moldeadas en formas rituales complejas, cónicas y decoradas con colores, que son ofrendas comestibles que raramente se comen, que existen como gestos de generosidad hacia seres que no comen. Los monjes van entrando a la sala uno a uno y tomando sus asientos en filas paralelas, sentados sobre cojines planos de tela roja, mirando hacia el altar central. No hablan entre ellos. La transición del patio a la sala de meditación es también la transición del mundo exterior al interior, del tiempo de las conversaciones y los sonidos al tiempo del silencio elegido. Cuando todos están sentados, uno de los monjes mayores, un hombre de edad indeterminada cuya piel tiene la textura y el color de la madera de cedro viejo, toca una campana. El sonido de esa campana. Hay pocas cosas en el mundo con la capacidad de aquietar la mente tan completamente y tan rápidamente como el sonido de una campana tibetana bien fundida. No es un sonido agudo, no es un sonido que perturba. Es un sonido que empieza con una claridad cristalina en el momento del golpe y luego se expande, se hace más rico en tonos secundarios a medida que vibra y luego se disuelve, lentamente, tan lentamente que no puedes identificar el momento exacto en que deja de existir. Cuando crees que el sonido ha terminado, si prestas suficiente atención, sigues percibiéndolo. Y cuando ya de verdad no puedes percibirlo, el silencio que queda tiene la misma calidad que el sonido, como si la campana hubiera transformado el silencio en algo más denso, más habitable. Los monjes comienzan a recitar. La recitación es rápida y rítmica, mucho más rápida de lo que esperarías de voces que están leyendo textos sagrados. Las sílabas se encadenan en un flujo continuo que tiene una música propia. No la música de una melodía, sino la música del ritmo puro, de la percusión vocal, del sonido como algo que el cuerpo produce y que el cuerpo también recibe, que vibra en el pecho y en la garganta y en el cráneo de quien recita. Sentado donde estás, en un rincón de la sala donde la oscuridad es mayor y las lamparillas solo llegan como destellos distantes, el sonido de esa recitación colectiva te envuelve como el agua envuelve a quien nada. No entiendes las palabras, no importa. El sonido no está pidiendo que lo entiendas. El sonido está pidiendo solo que lo escuches. Cierra los ojos dentro de este sueño. Con los ojos cerrados, el sonido se vuelve más presente. El olor del incienso y de la mantequilla se vuelve más cercano. El frío de la sala, que habías olvidado mientras mirabas las lamparillas y la estatua, regresa como una presencia suave pero constante, como una mano fría apoyada muy levemente en el hombro. No es un frío desagradable, es el frío de estar vivo en un lugar real, de no estar en una sala climatizada y artificial, de sentir el mundo exterior, el mundo de nieve y de viento y de montañas que llegan hasta el cielo, a través de esas paredes de 1 metro de espesor que al mismo tiempo te separan del exterior y te conectan a él. Los monjes siguen recitando. El ritmo no cambia, no acelera ni desacelera. Fluye como el agua de un río que no tiene prisa, porque el río no tiene destino que alcanzar. Solo tiene el acto de fluir, que es suficiente. Afuera, la noche ha llegado a las montañas. La noche en el Tíbet no llega como llega en las ciudades, donde la oscuridad es solo la ausencia de luz eléctrica y siempre hay algún resplandor en el horizonte. La noche en el Tíbet llega entera. Llega desde el este con una rapidez que sorprende a quien no está acostumbrado. Una oscuridad que no es gradual, sino casi repentina, como si alguien hubiera girado un interruptor. Las últimas luces rosadas del crepúsculo en los picos de nieve del oeste duran solo minutos antes de apagarse también. Y entonces el cielo es negro, completamente negro,
Un negro que no has visto nunca si has vivido toda tu vida cerca de una ciudad. Y en ese negro, las estrellas. Las estrellas sobre el Tíbet a 4000 metros de altitud son las estrellas más claras que pueden verse desde la superficie de la Tierra sin instrumentos. El aire es tan seco y tan delgado que absorbe apenas nada de la luz que llega desde esas distancias inimaginables. Cada estrella es un punto preciso, nítido, sin el halo de humedad que les da a las estrellas de tierras bajas su aspecto algo borroso. Y la Vía Láctea, esa banda de luz que es en realidad el borde de nuestra propia galaxia vista desde dentro, es aquí visible como una estructura, no solo como una mancha de luz difusa, sino como algo que tiene profundidad y textura, con regiones más brillantes y regiones más oscuras, con nubes de estrellas que se acumulan en ciertos lugares y se dispersan en otros. Los monjes del Tíbet han mirado ese cielo durante siglos. Han construido sistemas completos de conocimiento astronómico basados en esa observación. El calendario tibetano, que todavía se usa hoy para determinar las fechas de las festividades religiosas y los días favorables para los emprendimientos importantes, es un sistema luna solar de una complejidad extraordinaria, que integra la astronomía con la astrología, con la medicina, con la filosofía, en un todo coherente que lleva más de 1000 años refinándose. Pero en este momento, lo que importa no es el conocimiento astronómico. Lo que importa es que sobre el monasterio, sobre el enebro del patio, sobre las banderas de oración que han dejado de moverse ahora que el viento de la noche es quieto, sobre los tejados planos cargados de nieve reciente que refleja la luz de las estrellas con un brillo suave y azulado. El universo es visible, no como una abstracción, no como datos en una pantalla, como una presencia real, inmediata, tan cercana que parece que si extendieras la mano desde el tejado, podrías tocar las primeras estrellas. En la sala de meditación, la recitación ha terminado. El silencio que sigue es un silencio diferente al de antes de que empezara. Es un silencio que ha sido trabajado, amasado, dado forma por los sonidos que lo precedieron. Es el silencio que queda después de que la campana ha vibrado y su sonido se ha disuelto, pero multiplicado por toda la hora de recitación colectiva, por todas esas voces que estuvieron llenando el espacio y que ahora lo han dejado, no vacío, sino lleno de otra manera. Uno a uno, los monjes se levantan sin hacer ruido. Algunos se inclinan levemente hacia el altar antes de girarse. Algunos tocan con las dos manos juntas la frente y el corazón, el gesto de reverencia que en el lenguaje corporal tibetano significa: reconozco la naturaleza sagrada de lo que hay aquí. Llevo esa reverencia en mi mente y en mi corazón. Y salen. El monje más joven del grupo, alguien que quizás tiene 15 o 16 años, es el último en salir. Su tarea es apagar algunas de las lamparillas, no todas, porque algunas se dejan arder toda la noche, alimentadas por la mantequilla que los monjes devotos donan en cantidad suficiente para que la luz nunca se extinga del todo en el santuario. Lleva un pequeño apagavelas de metal en la mano y lo posa suavemente sobre cada llama que debe apagarse. La oscuridad avanza, lamparilla a lamparilla, por la sala. Cuando sale, la sala no está oscura, está penumbrosa. Las lamparillas que quedan arrojan sombras largas y temblorosas sobre las pinturas de los budas en las paredes. Y en esa penumbra y en ese movimiento de las sombras, las figuras de las pinturas parecen más vivas que cuando la sala estaba llena de luz. Parecen respirar, parecen estar esperando. El monasterio duerme. No todo a la vez. Los monasterios tibetanos tienen tradiciones de práctica nocturna,
monjes que se levantan a las 3 de la madrugada para sesiones de meditación antes del amanecer, ciclos de práctica que se repiten a horas fijas independientemente de la estación o del tiempo que haga. Siempre hay alguien despierto en un monasterio de este tipo. Siempre hay una conciencia vigilando. Siempre hay una llama ardiendo. Pero la mayor parte del monasterio duerme. En las celdas individuales, que son habitaciones pequeñísimas, apenas lo suficiente para un colchón y una mesa y un estante con libros y una pequeña estatua ante la que meditar, los monjes duermen enrollados en mantas gruesas de lana. El frío de la noche tibetana es serio incluso dentro de los muros gruesos del monasterio. Un frío que se mete por los bordes de las ventanas pequeñas y que hace que el aliento sea visible incluso bajo techo. Pero ese frío también hace algo más. Hace que el dormir sea un acto positivo, un acto de búsqueda del calor, un acto que el cuerpo desea con una claridad sin ambigüedad. No el dormir ansioso de quien no puede dejar de pensar. No el dormir superficial de quien duerme con la luz encendida y el teléfono al lado. El dormir profundo y completo de un cuerpo que ha trabajado durante el día con trabajo real, trabajo físico y mental, que ha rezado y meditado y barrido y cocinado y estudiado y contemplado, y que ahora, en la oscuridad y en el frío limpio de las montañas, se hunde en el sueño con la facilidad de quien se deja caer en el agua. La nieve cae. No siempre, no necesariamente esta noche, pero a veces, y hoy, puedes imaginar que sí. Comienza a nevar sobre el monasterio cuando la mayor parte de sus habitantes ya duerme. Son copos pequeños y secos, la nieve de la altitud, que no tiene la pesadez húmeda de la nieve de las tierras bajas. Cae en silencio absoluto. No hace ningún sonido al caer, ningún sonido al posarse. Solo existe ese blanco que crece muy lentamente sobre los tejados planos y sobre los muros, y sobre las ramas del enebro del patio, añadiendo peso sin añadir ruido, cubriendo el mundo con algo que es a la vez suave y frío y completamente quieto. Las banderas de oración bajo la nieve, las ruedas de oración bajo la nieve, los caminos de piedra bajo la nieve, el monasterio entero bajo la nieve, en la oscuridad, en la altura, rodeado por montañas que se elevan hacia un cielo lleno de estrellas que siguen ardiendo, indiferentes a los milenios. Esto también ha ocurrido antes. Esta misma nieve, sobre este mismo tejado, sobre estas mismas banderas, en esta misma oscuridad, ha ocurrido cientos de veces, miles de veces. Cada vez que nieva sobre el monasterio recibe la nieve de la misma manera en que recibe todo lo que el mundo le envía, sin resistencia, sin queja, sin preferencia por otro resultado. La nieve cae, el tejado la sostiene. Cuando el sol salga mañana, la nieve se derretirá. Y si no, si las temperaturas se mantienen bajo cero y la nieve permanece, el tejado seguirá sosteniéndola con la misma ecuanimidad. Los monjes, dentro de sus celdas, no saben que está nevando, o si lo saben, no se despiertan por eso. Hay una confianza en los muros, en el tejado, en la construcción que lleva siglos resistiendo exactamente esto, que permite que el cuerpo entregue su vigilancia y duerma. Eso es lo que el monasterio ofrece, no solo un lugar donde meditar o rezar, un lugar donde la vigilancia puede descansar, porque las paredes tienen 1 metro de espesor y llevan siglos en pie, y estarán en pie mañana también. Un lugar donde el mundo exterior, con toda su nieve y su frío y sus vientos y sus tempestades,
Es recibido sin miedo, porque ha sido recibido antes y sobrevivido antes, y siempre habrá un mañana después. Tú también estás seguro esta noche. No en un monasterio tibetano, en tu lugar, en el lugar donde estás ahora, donde tu cuerpo descansa con ese mismo peso cálido que tienen los cuerpos cuando están donde deben estar, donde el frío del mundo está afuera de tus paredes, donde la oscuridad que te rodea es la oscuridad amable del descanso y no la oscuridad del miedo. Tus paredes también son sólidas, tu tejado también te cubre, y aunque no haya banderas de oración en tu tejado, ni nieve en tus caminos, ni estrellas tan claras sobre tu ventana como las que arden esta noche sobre el Tíbet, tienes lo que el monasterio tiene en esencia: un lugar, un interior, un espacio donde el mundo exterior se detiene y donde puedes, al menos por estas horas de noche, soltar la vigilancia. El monje más joven del monasterio está soñando. No sabemos con qué. Los sueños son privados incluso en los monasterios. Pero hay una enseñanza tibetana sobre los sueños que dice que la práctica del sueño lúcido, la capacidad de reconocer que se está soñando mientras se sueña y de mantener la conciencia en ese estado, es una de las prácticas espirituales más avanzadas, porque prepara a la mente para el momento de la muerte, que en la tradición tibetana se describe como un proceso similar al del sueño, una disolución gradual de la conciencia ordinaria, un paso por estados que se parecen a los estados del sueño profundo y del sueño con imágenes, y finalmente una luz. No tenemos que pensar en eso ahora. Ahora solo hay el sueño simple y antiguo, el sueño que no necesita ser lúcido para ser valioso, el sueño que el cuerpo pide con su peso y sus párpados y su respiración que se vuelve más lenta y más profunda sin que nadie lo decida. El enebro del patio bajo la nieve. Las lamparillas que arden solas en la sala de meditación vacía. Las estrellas sobre los picos de nieve. El viento que ha dejado de soplar. El silencio del Tíbet de noche, que es el silencio más completo que existe en tierra habitada. Un silencio que tiene dentro de sí el sonido del propio corazón si te quedas quieto suficiente tiempo. El sonido de la sangre en los oídos. El sonido de tu propia existencia, siendo el único sonido en el mundo. Eso es lo que queda. Tu existencia siendo el único sonido en el mundo. Y es suficiente. Es más que suficiente. Es todo. Deja que los ojos no quieran abrirse. Están bien así. El mundo estará ahí cuando los abras. Las montañas seguirán en pie. El monasterio seguirá en su ladera. El enebro seguirá creciendo en su patio con la paciencia de los siglos. Y tú estarás aquí, donde estás, respirando, descendiendo hacia ese lugar sin nombre donde los pensamientos se vuelven imágenes, y las imágenes se vuelven sensaciones, y las sensaciones se vuelven nada. La nada buena, la nada que es descanso completo. La nada que mañana por la mañana te devolverá al mundo un poco más entero de lo que eras esta noche. Las banderas de oración en el tejado del monasterio. El viento que las moverá de nuevo cuando amanezca. Las plegarias que el viento lleva sin saber que las lleva. Y tú, recibiendo sin saber que recibes. Todo lo que el silencio antiguo de las montañas tiene para darte esta noche. Buenas noches. El amanecer en el Tíbet llega antes de que nadie esté preparado para él. No llega con suavidad. Llega con una claridad repentina y casi violenta.
La claridad del sol que surge detrás de picos de 5000 metros y que en el instante en que sobrepasa la cresta de la montaña, ilumina el mundo entero con una luz que no tiene paralelo en las tierras bajas. No es la luz tibia y gradual del amanecer costero. Es una luz blanca y fría y extraordinariamente nítida que hace que cada piedra y cada rama y cada copo de nieve proyecte una sombra precisa, azul y alargada. El monje que ha dormido menos de todos, el más viejo del monasterio, el que lleva tantos años levantándose antes del amanecer que su cuerpo ha olvidado que existe la alternativa, está ya de pie cuando esa luz llega. Está en el tejado, envuelto en su manta de lana, sobre la que lleva la ropa ordinaria del monje tibetano, el gonja de color marrón rojizo, y está mirando hacia el este, donde la cresta de la montaña se está iluminando. Ha visto este amanecer cientos de veces, miles quizás, si se cuentan todos los amaneceres de todos los años que lleva en este monasterio. Y sin embargo, no parece aburrido de él. Hay en su manera de mirar esa cresta, con los ojos levemente entrecerrados contra el viento frío, con las manos envueltas en los pliegues de la manta. Algo que no es exactamente asombro, porque el asombro implica sorpresa, y él ya sabe que el amanecer vendrá. Es algo más parecido a la gratitud cotidiana, la gratitud de quien sabe que nada es garantizado, que incluso el amanecer es un regalo, que el hecho de estar aquí, de pie, en este tejado, viendo cómo la luz regresa al mundo, es una de las cosas más extraordinarias que pueden sucederle a un ser consciente. Esta es otra enseñanza que el monasterio lleva siglos transmitiendo sin palabras. Que lo ordinario y lo sagrado no son categorías separadas. Que el amanecer de hoy es tan sagrado como el amanecer que vieron los fundadores del monasterio hace 5 siglos. Y que los fundadores habrían dicho que era tan sagrado como el amanecer que verán los monjes que vivan aquí dentro de 5 siglos más. La cadena no se interrumpe. El amanecer no sabe que ha pasado el tiempo. Abajo, en el patio, el enebro ha amanecido cubierto de nieve. La nieve de la noche ha posado sobre cada rama horizontal, formando pequeñas cornisas blancas que se equilibran con una precariedad que parece desafiar la física, pero que en realidad la obedece perfectamente. Cuando el primer rayo de sol llega al patio, esas cornisas de nieve brillan con una intensidad que ciega un momento, un blanco que tiene dentro de sí todos los colores del espectro si lo miras en el ángulo exacto. Luego, muy lentamente, las que están en las ramas que reciben más sol comienzan a deslizarse y caen en pequeños colapsos silenciosos, pulverizándose en el aire antes de llegar al suelo, convirtiéndose en una niebla de cristales de hielo que flota durante un instante antes de desaparecer. El enebro permanece, solo en el patio, como siempre. Los monjes comienzan a moverse por los corredores, los más jóvenes primero, los que tienen tareas de cocina y de preparación que deben estar listas antes de que los mayores desayunen. Caminar por los corredores fríos de la madrugada del monasterio, con las sandalias de cuero y los pies todavía torpes por el sueño, es parte de la práctica también. No una parte agradable necesariamente, pero parte. La incomodidad pequeña y manejable que se acepta sin drama es el entrenamiento para la incomodidad grande que vendrá en algún momento de cualquier vida. El frío de los pies descalzos en el corredor de las 4 de la mañana es un maestro pequeño y honesto. La cocina del monasterio es la parte más cálida y más viva del edificio a esta hora. El fuego de la cocina se enciende antes que ningún otro, alimentado con estiércol de yak seco,
el combustible que el Tíbet usa porque los árboles son escasos, y el estiércol de yak, cuando está seco, arde con una llama azulada y constante, que produce calor sin cenizas ni humo excesivo. La cocina tiene el calor que tiene un lugar donde el fuego lleva horas ardiendo, un calor que impregna las piedras de las paredes y que no se disipa cuando se abre la puerta para entrar, sino que está ahí, presente y bienvenido, como la calidez de una persona que te espera. Sobre el fuego, la olla grande de té de mantequilla. El proceso de hacer el té tibetano es en sí mismo un pequeño ritual cotidiano. Las hojas de té negro de calidad modesta, hervidas durante mucho tiempo en agua, hasta producir un líquido muy cargado y oscuro, luego filtrado, luego mezclado en la churna, el agitador de madera en forma de cilindro largo, con mantequilla de yak y sal. Agitado durante varios minutos, con movimientos rítmicos de arriba a abajo, que emulsionan la grasa del té con el agua y producen esa bebida que los tibetanos llaman bo-cha, el té tibetano, que es calórica y salada y caliente, y que en un cuerpo que ha dormido en el frío de las alturas es recibida como exactamente lo que es: supervivencia disfrazada de desayuno. El monje joven que apagó las lamparillas anoche entra en la cocina con las mejillas rojas del frío del corredor. Recibe su taza de té con las dos manos, la sostiene contra el pecho un momento antes de beber, dejando que el calor de la cerámica pase a sus palmas. Bebe despacio. No hay prisa incluso en este comienzo del día. O más exactamente, hay las prisas necesarias para que las tareas se completen. Pero dentro de esas prisas, hay también la conciencia de que este té, este calor, este momento en esta cocina que huele a fuego y a mantequilla y a piedra húmeda, es también parte de la práctica. Fuera de la cocina, el monasterio se llena lentamente de actividad. Los monjes barren los corredores con escobas de paja atadas con cuerdas de lana, moviendo el polvo y la nieve que ha entrado durante la noche desde los umbrales. El sonido de las escobas es rítmico y suave, un frotado regular que no es muy diferente del sonido de la recitación de anoche. Repetición, cadencia, algo que el cuerpo hace sin que la mente tenga que supervisarlo activamente, liberando la mente para que esté en otro lugar. O más exactamente, para que no esté en ningún lugar en particular, sino simplemente presente. Los que tienen tareas en el templo van al templo. Renuevan los boles de agua del altar, cambiando el agua de ayer por agua recién traída del manantial que sale de la roca en el flanco norte del monasterio. El manantial que, según la tradición del lugar, ha brotado sin interrupción desde que los fundadores llegaron aquí y eligieron este lugar precisamente por él, porque donde hay agua permanente, hay vida posible. El agua del manantial en esta mañana de nieve reciente está tan fría que los dedos duelen si la sostienen más de unos segundos. Pero los monjes que llenan los boles del altar no parecen perturbados por eso. Han aprendido que el dolor pequeño y pasajero que produce el agua helada es solo una sensación, y que una sensación, por intensa que sea, no es una catástrofe, es solo una sensación. Llega, permanece durante su tiempo y pasa. Esta es quizás la enseñanza más práctica y más profunda del entrenamiento budista tibetano. No la supresión de las sensaciones, ni la indiferencia a ellas, sino la capacidad de verlas como lo que son, fenómenos temporales que aparecen y desaparecen en la conciencia, que no tienen el poder permanente que normalmente les atribuimos. El frío es frío, el calor es calor, el dolor es dolor, pero ninguno de ellos es tú. Ninguno define lo que eres de manera permanente e irreversible. Los estudiantes más jóvenes del monasterio tienen clase después del desayuno. La clase se celebra en una sala mediana con ventanas que dan al norte, la orientación que en el Tíbet proporciona la luz más estable y más fría para el trabajo intelectual.
Los estudiantes se sientan en el suelo sobre sus cojines, con los libros de texto sobre las rodillas. Los libros son libros tibetanos, el formato tradicional, páginas rectangulares y alargadas sin encuadernar, apiladas entre dos tablas de madera y atadas con una cuerda de tela de colores. Cuando el estudiante quiere leer, desata la cuerda, separa las tablas y las páginas están ahí, sueltas, en el orden correcto, listas para ser tomadas de una en una. El maestro de hoy es un monje de mediana edad, con una voz sorprendentemente suave para alguien que lleva años enseñando en salas con mala acústica. Habla en tibetano clásico, el idioma de los textos sagrados, que no es exactamente el tibetano que se habla en la calle, pero que los monjes aprenden desde niños, como los estudiantes medievales europeos aprendían latín. Los estudiantes repiten frases, memorizan textos, hacen preguntas que el maestro responde, no siempre con respuestas directas, sino a veces con otras preguntas, a veces con silencios que duran lo suficiente para que el estudiante tenga que sentarse con la incomodidad de no saber. Hay una tradición de debate en los monasterios tibetanos. Los monjes debaten filosofía con un método altamente formalizado, con palmadas rituales que acompañan los argumentos, con una manera específica de plantarse ante el oponente, con reglas precisas sobre quién pregunta y quién responde, y cómo se estructuran los argumentos. El debate budista tibetano puede parecer, a quien lo ve sin contexto, una especie de combate teatral. Pero su función es la de agudizar la mente, la de obligar a quien sostiene una posición filosófica a defenderla con precisión absoluta, a no esconderse detrás de formulaciones vagas, a comprometerse con el significado exacto de cada término. Esta tarde habrá debate en el patio. Pero eso es la tarde. Ahora mismo, en esta sala de clase de la mañana, solo hay el maestro y los estudiantes, y los libros, y la voz suave que explica, y las voces más jóvenes que repiten, y la luz fría del norte entrando por las ventanas pequeñas. Hay un gato en el monasterio. Hay siempre un gato en los monasterios tibetanos, o casi siempre. Este es un gato naranja y blanco de tamaño mediano y de temperamento que solo puede describirse como monástico, tranquilo, indiferente al ruido, capaz de estar en cualquier parte del monasterio sin que nadie recuerde haberlo visto llegar. Aparece en la sala de clase y se sienta en un rincón, donde le llega un poco de calor de la estufa de barro que el estudiante de turno ha encendido antes de que llegara el maestro. Se sienta en la postura del loto que los gatos tienen de manera natural, con las patas delanteras recogidas bajo el pecho y los ojos entrecerrados, y permanece ahí durante toda la clase, con la misma quietud que los mejores meditadores del monasterio. Nadie lo echa, nadie lo acaricia tampoco. Simplemente está, como el enebro del patio simplemente está, como las lamparillas del templo simplemente arden. El monasterio tiene espacio para todo lo que existe en él, sin necesitar que nadie lo justifique. La mañana pasa. El sol describe su arco bajo sobre el cielo tibetano de invierno, nunca alcanzando la altura que alcanzaría en verano, produciendo una luz que es casi siempre lateral, casi siempre dorada, casi siempre llena de sombras largas que cambian de dirección y de longitud visiblemente si las observas durante suficiente tiempo. En las horas centrales del día, los tejados del monasterio están calientes al sol, y la nieve de la noche se ha derretido por completo en las superficies expuestas. Gotea desde los aleros en pequeños hilos de agua que caen al patio y producen un sonido de gotas que cae sobre piedra, el sonido más simple del mundo. Agua cayendo, agua en movimiento, agua que ha sido nieve y que en pocas horas será nieve de nuevo
cuando la temperatura baje con el sol. Un peregrino llega al monasterio a mediodía. No es inusual. Los peregrinos han llegado a este monasterio durante siglos, haciendo el mismo camino empinado que tú hiciste esta mañana, cargando sus cosas en mochilas o en el lomo de un yak o simplemente en las manos. Algunos peregrinos vienen de valles cercanos y han caminado 2 días. Otros vienen de ciudades lejanas y han tardado semanas. Hay peregrinos que hacen el camino de rodillas, literalmente, postración tras postración, midiendo la distancia no en kilómetros, sino en la longitud de su propio cuerpo echado en el suelo. Una práctica de humildad total que puede tardar meses para completar un trayecto que andando tomaría días. Este peregrino de hoy es una mujer de mediana edad, que camina con la seguridad de quien conoce estos caminos, que ha hecho este viaje antes y lo volverá a hacer. Para quien el monasterio no es un destino, sino una escala en un circuito de lugares sagrados que constituye su vida espiritual tanto como su vida cotidiana. Lleva en la mano un rosario de 108 cuentas, y sus dedos lo recorren automáticamente. Un movimiento tan habitual que ya no requiere atención consciente. Un gesto que ha absorbido en sus manos el conteo de millones de mantras durante años de práctica. El monje que recibe a los peregrinos la saluda con una inclinación y la lleva a la sala de recepción, donde hay té caliente y tsampa, la harina de cebada tostada que es el alimento básico del Tíbet, mezclada con té y mantequilla, hasta formar una pasta que se moldea con las manos en pequeñas bolas y que se come así, a temperatura de la mano, sin más preparación. Es la comida más humilde que puedas imaginar. Es también la comida que ha mantenido vivos a los pueblos de las alturas tibetanas durante miles de años, en entornos donde nada más puede crecer y donde la cebada, resistente al frío y a la altitud, es lo único que la tierra ofrece. La peregrina come la tsampa y bebe el té sin hablar. No hay nada que decir todavía. Hay primero que sentarse, calentarse, comer, dejar que el cuerpo recupere lo que el camino le ha quitado. Después habrá tiempo para preguntas al maestro, para las plegarias en el templo, para sentarse ante la estatua del Buda y dejar que la mente se aquiete. El monasterio acepta a la peregrina de la misma manera que acepta la nieve y el viento y el amanecer, sin exceso de bienvenida, sin indiferencia, con la hospitalidad simple de quien sabe que los peregrinos han llegado aquí durante siglos y seguirán llegando después de que todos los que están ahora hayan muerto, y que la función del monasterio es precisamente esta: estar aquí. Ser un punto fijo en el paisaje móvil del mundo. Ser un lugar al que se puede llegar. La tarde llega con su luz lateral y sus sombras largas. En el patio, después de la clase de la mañana y de la comida del mediodía, los estudiantes más jóvenes tienen su hora de debate. Se colocan en parejas en el patio, uno de pie y uno sentado. Y el que está de pie planta sus preguntas filosóficas con esas palmadas rituales que marcan el ritmo del argumento. Las palmadas resuenan en el patio con un sonido seco y claro, y el eco breve que produce el patio cuadrado hace que cada palmada tenga un pequeño cuerpo adicional de sonido. Desde lejos, sin entender el idioma, el debate suena como música. Tiene el ritmo de la argumentación, la cadencia de la pregunta y la respuesta, las pausas donde el estudiante que responde piensa o finge pensar, o realmente piensa, y la diferencia entre las tres es invisible desde fuera. Los gestos son amplios y seguros, incluso cuando el argumento es incierto, porque la forma del debate requiere presencia y convicción en el cuerpo, incluso cuando la mente todavía está buscando la respuesta. El enebro preside el debate desde el centro del patio. Sus ramas retorcidas por el viento de los siglos forman por encima de los debatientes
un techo irregular y permeable que deja pasar el sol en fragmentos. Las sombras que el enebro proyecta sobre el suelo de piedra se mueven lentamente con el sol de la tarde, cambiando la geometría del patio de manera imperceptible pero constante. El gato naranja y blanco ha salido también al patio. Se sienta en el borde de la zona de debate, observando con esos ojos de gato que no juzgan, ni aprueban ni reprueban, sino simplemente ven. Quizás también debate, con sus propios argumentos, sin palmadas. Cuando el sol toca el borde del tejado del oeste y la temperatura del patio cae los primeros grados de la tarde, el debate termina. Los estudiantes recogen sus cojines y sus libros y entran. El patio queda vacío, salvo por el enebro. El enebro, como siempre, no se mueve a ninguna parte. En la tarde tardía, el monje mayor que estaba en el tejado esta mañana está ahora en su celda. La celda es tan pequeña que si extiende los brazos puede casi tocar las dos paredes opuestas. Tiene una ventana que da al sur, la ventana más soleada del edificio, y en esa ventana hay un alféizar donde a lo largo de los años ha ido colocando cosas. Una concha de mar que alguien le trajo desde el sur hace muchos años. Un trozo de cuarzo blanco de forma vagamente esférica que encontró en el camino en su primer año en el monasterio. Una fotografía pequeña y desvanecida de su maestro, que murió hace 20 años y de quien aprendió casi todo lo que sabe. El monje no está meditando ahora. Está simplemente sentado, mirando por la ventana hacia el sur, hacia las montañas que se extienden en capas hacia el horizonte, cada capa más azul y más tenue que la anterior, hasta que la última capa se confunde con el cielo en un gradiente que no tiene borde preciso. Esta es también una práctica. No la práctica formal, con postura y técnica y objeto de meditación. La práctica de simplemente mirar, de dar a los ojos un horizonte y dejar que la mente se extienda hacia él y se diluya en él, como el azul de las montañas se diluye en el azul del cielo. No piensa en nada en particular, o quizás piensa en todo a la vez, que produce el mismo resultado que no pensar en nada. Una quietud de fondo que sostiene los pensamientos sin ser perturbada por ellos. Los pensamientos pasan como las nubes que pasan por encima del patio. Vienen, tienen su momento y se van. Él no va con ellos. Esto lleva años aprender. Décadas, en algunos casos toda una vida. La diferencia entre ser arrastrado por los pensamientos y observarlos pasar no es una diferencia intelectual que se aprende de un libro. Es una diferencia que se graba en el cuerpo a través de la repetición, año tras año, sesión tras sesión, fracaso tras fracaso y pequeño logro tras pequeño logro, hasta que un día el espacio entre el pensamiento y la reacción al pensamiento es lo suficientemente grande como para que algo diferente al automatismo pueda ocurrir. Ese espacio es lo que el monasterio cultiva, no la supresión del pensamiento, el espacio. El sol toca el horizonte. Las cimas de las montañas se vuelven de ese rosa intenso y dorado que solo tienen las montañas nevadas en los últimos minutos antes de que el sol desaparezca. El color que los alpinistas llaman alpenglow y que los poetas tibetanos han descrito en versos que llevan siglos transmitiendo el mismo asombro ante la misma luz sobre la misma nieve. El monje en su celda lo ve a través de su ventana sur. No dice nada. No hace ningún gesto, solo lo ve. Ese ver es completo. La noche llega por segunda vez sobre el monasterio, y con ella el ciclo que no se rompe. Las lamparillas encendidas, la recitación en la sala grande, el silencio después,
La nieve que quizás caiga o quizás no. El frío que definitivamente caerá. El cuerpo que busca el calor de las mantas. La mente que se afloja. El sueño que llega. Llevas horas en este monasterio. Has caminado sus corredores y te has sentado en su patio. Y has escuchado su recitación. Y has visto su amanecer y su atardecer. Y la nieve en sus tejados. Y el gato en su sala de clase. Y el enebro en todas las estaciones del día. No has hecho nada. Solo has estado. Y eso es exactamente lo que el monasterio ha estado enseñando todo el tiempo, sin que nadie lo diga explícitamente, solo con la manera en que está construido y la manera en que vive. Que estar, verdaderamente estar, en un lugar y en un momento, sin la mitad de ti en otro lugar y sin la otra mitad en otro momento, es una de las cosas más difíciles y más valiosas que un ser consciente puede hacer. No necesitas ir al Tíbet para practicarlo. No necesitas un monasterio. Solo necesitas este momento, este lugar, esta oscuridad tranquila, esta respiración que sube y baja sin que nadie tenga que pedírselo al cuerpo. El enebro bajo la nieve, las estrellas sobre las montañas, las lamparillas que arden solas en el templo vacío. Y tú, aquí, descansando, en el único lugar donde es posible descansar de verdad, en el presente, en este preciso presente que es siempre el único lugar donde estás, aunque a veces lo olvides. No lo olvides esta noche. Esta noche, quédate aquí. Respira. Deja que el sueño llegue como llega la nieve, sin ruido, sin esfuerzo, cubriendo todo con algo blanco y suave y frío y completamente quieto. El monasterio duerme. Tú duermes. Todo duerme. Buenas noches.